Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino, una semana más. Hoy visitamos Hortalizas Mauri, una empresa familiar que ha pasado de generación en generación, pero que apuesta por la innovación. Hoy les vamos a contar un ejemplo. ¿Ven estos tomates? Pues son los tomates de siempre, los que comenzó sembrando el pionero de esta empresa, pero que ahora tienen un plus, el de la innovación. Este y otros temas hoy aquí en Campo Palentino. Bienvenidos. Nos encontramos en el término de Palenzuela y esto es un ejemplo de lo que es la extensa huerta palentina. Hemos venido a visitar Hortalizas Mauri, nos encontramos con su gerente, con Sergio Delgado. Hola, Sergio. Hola, muy buenas. Bueno, están ustedes ahora mismo en plena faena porque llega el momento de recoger, ¿no? Y nos encontramos además en un campo sembrado de pimiento. ¿Es ahora mismo lo que tienen más próximo en su tarea diaria? Sí, ahora lo que más tiempo nos dedicamos es a la recogida del pimiento. El pimiento, que recordamos, estamos en Palenzuela, cerquita está Torquemada, que tiene su feria del pimiento, tiene un pimiento con mucha fama, pero el que aquí se cultiva también tiene unas características excepcionales, ¿no? Es un producto de calidad. Vamos a hablar un poquito cómo es, qué características tiene el pimiento de Palenzuela. Pues no tiene nada que envidiar al de Torquemada, porque más o menos el clima es muy parecido. Las semillas, como son de las de mis bisabuelos y abuelos y mi padre, la he seguido sembrando, la estamos algo estudiando, y eso para ir mejorando el producto, para hacer más rentabilidad. Porque si no hay rentabilidad ya hoy en día no hay beneficio y no se podría sembrar. Es una de las características de esta huerta, ¿no? De esta empresa, que ustedes son una empresa familiar que ha pasado de generación en generación, pero que además apuestan por la innovación. Sí, ahí también estoy estudiando un tomate que era de mis bisabuelos, con su auténtico sabor, que ya cada vez siembro bastante, ya lo comercializo muy bien en muchos sitios y cada vez se vende mejor porque saben apreciar, quien sabe apreciar el sabor, pues ya siguen comprando, quieren ir avanzando, que sea caro, quieren ir avanzando a los productos de que tienen su sabor de antes. La calidad y el sabor de antes, recuperar esa explosión de sabor cuando nos metemos ese tomate de la huerta de nuestros abuelos, de sus abuelos. ¿Y cómo han conseguido recuperar esa variedad? Pues todo ha venido porque cada vez se iba perdiendo los productos de antes, y siempre he ido sembrando algo para casa. Y ya empezamos a tener, íbamos ofreciendo algún tomate y le iban probando y decían: joder, tenéis que sembrar más de esto, y joder, tenéis que sembrar de esto, y ya al final empecé con los supermercados y tal, a ofrecérseles y tal, y me han ido diciendo pon, y ya tengo en varios supermercados y varias tiendas, lo comercializamos. Además han conseguido que tengan tomate durante más meses al año. ¿Esto cómo es posible? Pues ya, como tengo esos invernaderos cada vez más avanzados, pues oye, entre que tengo calefacción, ya plantamos, pues en febrero ya empezamos en la plantación del tomate para poder recoger en mayo, y tenemos hasta más o menos noviembre, según cómo venga el clima y las enfermedades que puedan surgir al cabo del año. Eso la verdad que es un lujo también para los consumidores, que casi antes, hasta septiembre, era cuando podíamos decir, bueno, podemos contar con esos tomates un poco más de calidad, ¿no? Con ese sabor tan característico y esa textura tan carnosa, ¿no? Pero ahora pues podemos esperar también que en noviembre habrá tomates de calidad.
Sí, eso es lo que más me está costando, pero bueno, todavía viable para, como se ha puesto todo, viable para tener todo el año, todavía no es. ¿Y ese es el objetivo, precisamente, tenerlos durante todo el año? Es uno de mis objetivos. Bueno, como decíamos, la investigación también y la apuesta por las semillas de calidad se refleja donde nos encontramos, en este punto donde tienen ustedes los pimientos. Me decía que estas semillas son de sus bisabuelos. Sí, de mis bisabuelos. Luego pasaron a mis abuelos, luego mi padre y ya yo, que lo vamos llevando poco a poco como se puede. Respecto a este pimiento que decíamos que tiene una gran calidad, ¿qué aspectos destacaría del mismo? Pues que su forma es muy grande, en carne, que es muy carnoso, y su forma, que son, por eso se llama pimiento de 4 morros. Los 4 morros, eso es lo característico, ¿verdad? Sí. Cuando vean ustedes los 4 morros... bien marcados y bien grandes. Bien marcados y bien grandes son los que corresponden a huertas como esta, como la que nos encontramos aquí en Palenzuela, donde, por cierto, Palenzuela es la cuna de la cebolla, ¿no? Sí. ¿Qué tal va a ser este año la cosecha? Este año se prevé que puede ser, si deja el tiempo, previsión de bastantes kilos, pero todo es la metodología, porque llevamos desde que hemos empezado a recoger un mes y no se ha podido recoger casi nada, porque se ha echado a llover. A ver qué tal. Claro, precisamente este ha sido un año complicado para los agricultores en general, ¿no? Hablamos igual de pues, agricultores de secano, bueno, mejor les está pintando a los cultivos de verano, pero ¿y en la huerta? ¿Cómo se ha comportado el año meteorológico? Un año muy seco, pero que luego llegaron esas lluvias en junio, ahora en septiembre. Háganos un balance de cómo ha sido. Pues el tiempo pues, ha estado un poco irregular. Nos ha llovido mucho cuando estábamos sembrando, hemos tardado en sembrar unas cosas así, otras han ido a su fecha. Luego ahora cuando estamos recogiendo se nos está complicando también por el agua, porque claro, todo que sea mucho agua, para la hortaliza y para las cebollas pues es que es complicado porque se empiezan las pudriciones. Efectivamente, la cebolla que todavía, como decía, les está costando sacarla, bueno, todavía queda un poco para esa feria de la cebolla de Palenzuela que será aproximadamente en un mes, ¿no? ¿Cuáles son esas características de la cebolla de Palenzuela? Que esas sí que me las puede decir, ¿no? Bien, la cebolla es su textura muy fina, tiene un casco muy fino y se hace bien grande y bien hermosa, claro, bien aplanchadita. Esto es la cebolla de Palenzuela. Muy tierna, ¿no? Muy tierna, sí. ¿Y para qué guisos se recomienda? ¿Para qué? Va todo, es muy completa, ¿vale? Para todo. Sobre todo se hace la morcilla de Burgos con ella, pero se puede utilizar para todo, ya te digo. Nos comentaba Sergio que ha sido un año, pues eso, muy irregular en cuanto al clima, entonces eso afecta siempre en los cultivos, además de pimientos, de tomates, de cebollas. Tienen otras hortalizas aquí, ¿no? Sí, hombre, ¿cómo voy a tener más? Casi planto de todo, pero todo no, pero hombre, tenemos pepinos, calabacines, calabazas, repollo, coliflor, romanesco. No sé si se me olvidará algo. Tomates tengo, no sé si más de 10 variedades diferentes. Poco a poco vamos poniendo algo más. Que la cuestión es el personal, que cuesta mucho encontrar a gente que quiera trabajar. En este sector, pues vamos a hacer un llamamiento a aquellos que busquen empleo y quieran trabajar además en un entorno privilegiado, al aire libre, disfrutar de la naturaleza. Pues Sergio busca empleados, ¿eh? a mí y a muchos de aquí también les hacen falta para las cebollas, para recoger. Bueno, pues eso está, también es un buen altavoz, Campo Palentino, para pues, hacer ese llamamiento. Pues nos alegra que apuesten por eso, por las semillas de siempre, con la calidad de siempre, pero con ese plus de investigación para mejorar pues, sus productos. En general, ¿cómo valora este año? Vamos a hacer ya ese balance para cerrar esta entrevista. Pues un año normal, en lo que cabe, porque
Esto, entre todo que ha subido mucho las materias primas, los abonos, el gasoil, la luz, de todo, pues oye, cuesta mucho más producirlo y luego la gente no quiere pagarlo, porque cuesta encontrar, producir hoy en día no cuesta producir, lo que cuesta es venderlo bien. Pues queda dicho, cierto es, ha sido la cosecha más cara de la historia en todos los sectores, puesto que al final carburantes, fertilizantes, aquí también se usan. Sergio, un placer, muchas gracias por hablarnos del trabajo que aquí desarrollan. Muchas gracias. De nada. El mercado internacional sigue marcando la tendencia bajista del precio del cereal, lo que se traslada al mercado español según los datos de referencia de la Lonja de León. Los operadores no tienen prisa por comprar y ralentizan las operaciones a la espera de mejor oportunidad, puesto que también ha caído la demanda para consumo ganadero. El trigo se paga por debajo de los 240 € la tonelada, es el 9% menos que al cierre de la pasada campaña y el 7% menos que hace 2 meses, cuando León retomó la cotización del cereal ante la nueva cosecha. Más acusado aún resulta el descenso en la cebada, ya situada por debajo de los 220 € por tonelada. Aquí el descenso con respecto al final de la anterior campaña ronda el 11% y cotiza casi al 9% menos que hace 2 meses. Solo la avena, menos sujeta al vaivén internacional, sube con respecto a su precio del final de la pasada campaña y del inicio de esta, situado en torno a los 280 € por tonelada, aproximadamente un 10% más. La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Diputación de Palencia, ha tramitado 227 ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en explotaciones agroganaderas de municipios de menos de 2.000 habitantes. La cuantía total de las subvenciones supera ligeramente los 521.000 €. La máxima cantidad concedida ronda los 2.900 € y la mínima los 1.200, que cubren la mitad de la inversión subvencionable efectuada por el profesional en el centro laboral. El plazo para rendir la justificación de las subvenciones concluye el próximo 15 de noviembre de 2023. El objetivo de estas ayudas es fomentar que los agricultores y ganaderos adquieran o adapten maquinaria, acondicionen naves o accesos a instalaciones o mejoren los sistemas de almacenamiento de productos, siempre que esas actuaciones redunden en la mejora de las condiciones de salud y seguridad laborales del centro productivo. Hasta el 30 de septiembre puede solicitarse la nueva ayuda de la Junta de Castilla y León con el doble objetivo de fomentar el relevo generacional y de mejorar la viabilidad de las explotaciones agroganaderas. La ayuda apoyará a los agricultores y ganaderos que decidan cesar en su actividad y cedan su explotación a otros profesionales, al compensarles parte del coste de oportunidad que supone dicha cesión. Pueden acogerse los agricultores y los ganaderos que estén en situación de jubilación o que cumplan los requisitos para acceder a la jubilación. La cesión no puede hacerse a un profesional mayor de 57 años, ni se permite la cesión hasta el cónyuge ni hacia familiares de primer grado. Asaja ha valorado la creación de estas ayudas, pero ha criticado que la Junta excluya la cesión de padres a hijos, que es la más habitual en el sector. A partir del próximo mes de octubre comenzarán a abonarse los 355 millones de euros de subvenciones directas destinadas a paliar los efectos de la sequía en la ganadería, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias. Asimismo, antes del 21 de enero de 2024 se harán efectivas las subvenciones extraordinarias por sequía a los sectores agrícolas con un presupuesto cercano a los 358 millones y se están ultimando los pagos por el incremento del precio de los fertilizantes a los agricultores que presentaron alegaciones. Asaja ha criticado que los ganaderos de Palencia vayan a recibir la mitad de la ayuda por la sequía que los de otros territorios de España. El Ministerio ha situado nuestra provincia entre las zonas de afección media por la sequía. Sin embargo, Asaja destaca que muchos de los daños y sobrecostes debidos a la sequía y a la guerra de Ucrania son iguales para los ganaderos de toda España. Asaja Palencia ha organizado 2 cursos presenciales gratuitos sobre uso y manejo de GPS, acción formativa que cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, que aporta el 55%.
Se impartirán en 5 jornadas de 5 horas cada día en el Centro Cultural de Magá de Pisuerga. Se ofrecen 25 plazas por turno. El primero se impartirá las tardes del 2 al 6 de octubre. El plazo para inscribirse concluye el próximo 29 de septiembre. El segundo, en horario de mañana, se ofrecerá del 4 al 10 de octubre y el plazo de inscripción en este caso acaba el 2 de octubre. Más información en la oficina de Asaja Palencia de la capital. Las lluvias recientes han aliviado notablemente la situación de los embalses de Palencia, de modo que la campaña de riego concluirá con las asignaciones iniciales. Pero el sistema Pisuerga llegó a entrar el pasado agosto en situación de emergencia, el estado más grave del índice de escasez, que se calcula en función de las reservas de los embalses de Aguilar, La Requejada y Cervera-Ruesga. En el último informe del Plan Especial de Sequía, el Carrión se mantuvo en el escalón previo del indicador, situación de alerta calculado por el estado de Camporredondo y Compuerto. Cabe recordar que el escenario de emergencia habilita a la Confederación a declarar situación excepcional por sequía extraordinaria. Esta declaración, sin irse muy lejos, ya se adoptó el pasado año, incluso antes de empezar el verano, el 16 de junio, y en los dos sistemas palentinos, Carrión y Pisuerga, lo que acentuó las restricciones para los regantes. El Centro Integrado de Formación Profesional Viñalta acoge los días 27 y 28 de septiembre y el 3 de octubre las quintas jornadas agroecológicas. La inscripción en las jornadas tiene carácter gratuito. Durante las jornadas, que se celebrarán en horario de mañana de 9:30 a 2, técnicos y profesionales del sector explicarán su experiencia de producción agrícola y ganadera ecológica. Asimismo, se proyectarán documentales seguidos de coloquios con sus protagonistas. Más información e inscripciones en el Centro Viñalta y en el teléfono 979 741050. Qué duda cabe que en esta época del año los agricultores ya tienen que estar planificando cómo va a ser su año agrícola, el año 2023-2024. Son muchas cuestiones a tener en cuenta y entre todas esas variantes hay una fundamental, que es la política agraria común. Aunque parezca pronto, no lo es fundamental y nos lo va a contar la técnico de Asaja, Inmaculada Estebanez. Hola, Inma. Hola, muy buenas. ¿Por qué es tan importante ya pensar en la futura PAC? Hombre, porque la época en la que estamos es cuando realmente hay que hacer la PAC. La PAC, nosotros lo que hacemos en marzo simplemente es reflejar en unos documentos lo que la agricultura ha sembrado y comprobar que todo es correcto. Con lo cual la verdadera PAC se hace ahora, cuando ellos siembran. Y por eso muchos están acercándose hasta nuestras oficinas para que verifiquemos que ese plan de cultivos que tienen cumple con la normativa de la PAC que se va a solicitar en el año 2024. Nos gustaría a los técnicos tener una herramienta que nos facilitara este trabajo, porque realmente lo estamos haciendo con calculadora, bolígrafo y papel, que es el único medio que tenemos. Pero bueno, es la manera en la que realmente podemos ayudarles. Y luego, por otro lado, también nos gustaría tener toda la información en cuanto a si se van a modificar las zonas de protección de cauces, elementos del paisaje, todo esto que en alguna manera influye en las cuentas que nosotros estamos echándole al agricultor. De hecho, ustedes siempre reivindican a la administración que les den pistas cuanto antes, pues para poder saber a qué se atienen, ¿no es así? Así es, porque ya en marzo, si se hacen las cosas mal en la sementera, poco se va a poder arreglar. ¿Podemos ver algo de la condicionalidad reforzada a día de hoy que deben saber los agricultores? Bueno, pues deben de recordar que aquellas parcelas que sean colindantes con una corriente continua de agua tienen que dejar una franja de protección de ese cauce de al menos 5 metros de ancho. Eso está reflejado en el SIPAC y bueno, pues es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la sementera. Y es una de las cosas que nos gustaría conocer de antemano si sobre los cauces marcados en el año 2023 pues se va a hacer alguna ampliación a mayores. Eso considerarlo a la hora de hacer la sementera, porque tienen la opción de bien de sembrar esas franjas de protección de cauces
y no recolectarlas ni hacer ningún tratamiento sobre ellas. Sí que podrían segar, pero sin tener ningún aprovechamiento económico, y tampoco se pueden tirar ni herbicidas ni fitosanitarios. También pueden coger y directamente no sembrarlo. Entonces, eso influye a la hora de hacer la sementera. Esto es un recordatorio porque no ha variado nada con respecto al año pasado. Pero el año pasado sí que teníamos algunas excepciones en esta condicionalidad que afectaba, una de ellas a la norma número 7, a la BCAN 7, en la que se exceptuó por las condiciones de la guerra, el precio de los insumos, el precio de las cosechas, y que este año de momento no se habla en ningún ámbito de establecer ningún tipo de excepción, ni en cuanto a la condicionalidad reforzada, ni en cuanto a los ecoregímenes. Entonces, nuestra obligación hoy es decirles cómo es la norma. Asaja sí que ha pedido que se establezcan las excepciones iguales que el año pasado, puesto que las condiciones en las que partimos en esta sementera son idénticas a las del año pasado o incluso peores. La guerra sigue existiendo, los precios de los insumos siguen muy elevados, los precios de la cosecha están a la baja y además partimos de un año de sequía, con lo cual o iguales o incluso peores. Pero hoy por hoy solamente podemos decir que es una reivindicación que ha hecho Asaja. En cuanto a la norma número 7, la BCAN 7, que algo más profesional se conoce, deben de recordar que todas las parcelas de la explotación desde el año 2021 tienen que haber cambiado de cultivo al menos una vez. Puede haber si es cebada, 21, 22, 23, en el año 2024 la fuerza tiene que ir de otro cultivo, trigo, girasol, barbecho, y eso el año pasado no se aplicaba. Y luego además, en cuanto a la diversificación de cultivos, recordar que volvemos un poco a lo que teníamos el año 2022, que aquellas explotaciones que tienen entre 10 y 20 hectáreas tienen que tener al menos 2 cultivos, sin que el cultivo principal ocupe una superficie superior al 75%. Cuando la explotación tiene entre 20 y 30 hectáreas, tienen que tener 2 cultivos sin que el principal rebase el 70% de la superficie, y cuando se tienen más de 30 hectáreas, tiene que haber 3 cultivos sin que el principal suponga más del 70% y los 2 más importantes de la explotación superen el 90%. Y luego, por otro lado, en la norma número 8, que es la que te exige que tiene que haber en todas las explotaciones una superficie de elementos no productivos, el año pasado tampoco se aplicó, pero este año se aplica, con lo cual todos tienen que considerar que a nivel de explotación tienen que tener un 4% de elementos no productivos, que básicamente se va a poder cubrir con barbecho o zonas de no cosechado. En las zonas de no cosechado significa que es retrasar la cosecha o no cosechar. En el caso de cereales hasta después del 1 de septiembre y en el caso de oleaginosas tendrían que retrasar la cosecha hasta un mes más tarde que se haga la cosecha normal de la zona. Como complemento a este 4%, pues se pueden utilizar los elementos del paisaje, pero que son superficies muy pequeñas, con lo cual aportan poco, o los márgenes de biodiversidad. Entonces, de forma general, que todo el mundo se haga la idea de ese 4%. Sí que es verdad que aquellos que se acojan al ecorégimen de biodiversidad y ya dejen un 7% a nivel de explotación de zonas no productivas, lo podrán reducir esta BCAN 8, este porcentaje exigido, en vez de a un 4, a un 3. Pero de forma general hablamos de ese 4%. Inma, y respecto a los ecoregímenes de los que además ya ha mencionado, ¿hay alguna novedad al respecto? Pues la novedad es que se aplican tal y como están redactados en la ley. El año pasado fueron afectados por unas excepciones y este año en principio, pues como he comentado antes, no las va a haber. En el caso de rotación de cultivos, recordar que sobre la superficie a la que se quiera acoger a ese ecorégimen, tienen que rotar el 50% de la superficie. Si una parcela estaba de cebada, tiene que pasar a ser de trigo, así en el 50%. Y tienen que tener un 10% de especies mejorantes, del cual la mitad tienen que ser leguminosas. Un 5% leguminosas, el otro 5% hasta llegar al 10% pueden ser más leguminosas o oleaginosas, girasol o colza. Y el barbecho máximo sería un 20%. Y en el ecorégimen de siembra directa, tienen que realizar siembra directa pura sobre una superficie de pajas sin tocar en el 40%
de la superficie a la que se quieran acoger, y en ese 40% en el que hacen la siembra directa tienen que cambiar el cultivo a todas las parcelas. Inma, volviendo un poco a la PAC de este año, la del 2023, no sé si se conoce ya datos un poco más claros acerca de los anticipos. Bueno, pues el anticipo se va a empezar a recibir a partir del 16 de octubre y lo único que aquellas explotaciones que se hayan visto afectadas por cesiones de derechos, por la complejidad del año, pues igual en ese anticipo no está incluida la ayuda básica a la renta de esa cesión de derechos. Y bueno, pues que en principio se va a abonar en lo que es la PAC el 70% del importe que tengan estimado, y en cuanto a las ayudas de desarrollo rural, las ayudas agroambientales básicamente hasta un 85%. Sí que se ha empezado a conocer esta semana los importes provisionales de las ayudas asociadas de los cultivos y de la ganadería, que bueno, en el caso de los cultivos son un poco más elevados a lo que teníamos acostumbrados anteriormente, y en el caso del ganado, pues quitando el de ovejas, que como se va notando que va descendiendo la cabaña, que en este caso sí que son algo superiores, en el resto se mantienen igual. Y en cuanto a los ecoregímenes, pues sí que decir que los importes que han estimado, excepto en los ecoregímenes que afectan a cultivos permanentes, que son escasos en la provincia, que esos sí que van a estar con el importe que inicialmente se había establecido, en el resto de los casos están un poquito por debajo del valor estimado. Hasta aquí el programa de hoy, nos despedimos agradeciéndoles su fidelidad, les esperamos por tanto el próximo jueves, volvemos con más historias del campo y de la ganadería. Hasta entonces.